Este título está inspirado en el libro de Fabrice Hallaj. Él es de origen tunecino, pero su familia es judía, pero él se convirtió al cristianismo y él desarrolló una serie de libros que son increíbles, de verdad que sí. Y él afirma lo siguiente, él decía: el ser humano, producto del pecado, está programado para morir. Solo el amor permanece para la eternidad. Únicamente entregando la vida se la conserva de verdad. Solo inmolándola no se la destruye. Una afirmación muy profunda, muy poderosa que él escribe en su libro y donde desarrolla este tema y sobre el cual nosotros también queremos profundizar con esta serie, obviamente a raíz de la palabra, no solamente basados en su libro, pero trayendo algunas ideas a colación. Y amados, definitivamente vivimos en un mundo, o más que en un mundo, en una época de la historia de la humanidad fascinante. Quizás el desarrollo tecnológico que experimentamos y del que gozamos a día de hoy es el más desarrollado a lo largo de la historia de la humanidad. Nunca en la humanidad había avanzado tanto en la medicina, en la tecnología. Lo vemos en el uso incluso de la inteligencia artificial y cómo esto exponencialmente ha disparado y llevado el desarrollo tecnológico a otro nivel, las funciones del día a día. Esto también ha llevado a que haya una esperanza de vida mayor. Se ha alargado la esperanza de vida. Podemos controlar a día de hoy la temperatura de nuestras casas, tenemos control casi total del tiempo y cómo el tiempo, la temperatura nos afecta. Hablamos con alguien en otra parte del mundo ahora mismo en tiempo real. Podemos conectar con familiares, con personas. Tenemos el mundo al acceso de nuestra mano a través de nuestros teléfonos. Y hasta vemos cómo la medicina ha avanzado al punto de no solamente trasplantar órganos que ya dejaron de funcionar de forma correcta, sino que hasta a día de hoy incluso se imprimen en impresoras 3D con células madre en donde se fabrican órganos para ser trasplantados. El avance tecnológico a día de hoy es bestial. ¿En qué momento? Si yo le cuento incluso a mi abuelo acaba de cumplir hace 2 semanas, acaba de cumplir 86 años. ¿En qué momento a un señor búlgaro de Europa del Este, que toda su vida se ha dedicado, él a la agricultura y él es ingeniero eléctrico también, ha hecho instalaciones de tren a lo largo de toda Bulgaria, pero ¿qué momento él imaginó de que un órgano podía ser impreso con una máquina, que una máquina iba a poder fabricar un órgano totalmente operativo para que sea trasplantado y que cuando su corazón falle y pueda necesitar otro, la ciencia se lo pueda brindar de una forma totalmente artificial y efectiva, porque al final se supone que funciona, o por lo menos se busca el desarrollo científico tecnológico para que funcione. Definitivamente para eso se investiga y para eso se desarrolla la tecnología, para que sea de utilidad para la humanidad. Y hay una realidad sobre la que seguimos, independientemente del desarrollo tecnológico que podamos experimentar y por más que la ciencia busque resolver este problema, seguimos enfrentando una realidad de la cual todavía no hay cura y se llama muerte. No hemos llegado al punto de que la muerte pueda ser sustituida o reemplazada con alguna técnica que la ciencia nos pueda brindar. Podemos retrasarla, podemos ignorarla, podemos disfrazarla, podemos cambiarle el nombre, pero no podemos evitarla. No podemos evitar la muerte. Fabrice Hallaj, este autor, escribe una frase que resume perfectamente nuestra cultura de hoy y él dice: una sociedad que huye ante la muerte solo puede generar una cultura de muerte. Suena paradójico,
pero la muerte es un tabú en nuestra cultura. Y sobre todo en nuestra cultura occidental, hambrienta de trascendencia, donde se supone que todo lo que hacemos, todo lo que trabajamos es para dejarle un legado a nuestras familias, que ellos se acuerden de nosotros y que ellos puedan desarrollar lo que nosotros hemos venido trabajando y así sucesivamente. Lo vemos también con esas ansias de poder, con esas ansias de fama, a través de las redes sociales. El ser humano busca trascendencia y más nuestra cultura moderna. Cambiamos las palabras justamente por el tabú que la muerte implica y el miedo que esta realidad nos da. Cambiamos las palabras de muerte. No decimos que las personas mueren, decimos que nos dejaron. Decimos que están descansando en paz. Decimos que partieron. Decimos que se fueron a un lugar mejor. Son los términos que usamos porque nos incomoda hablar de la muerte. Evitamos pensar en ella. Actuamos como si nunca fuera a llegar incluso. No nos planeamos para ese día. Hablando de planes de muerte y de mi abuelo, mi abuelo, como digo, a sus 86 años, cada vez que hablo con él por teléfono, porque él me llama a mí, por Facebook, y hablamos, conversamos, y él siempre me recuerda, esta puede ser nuestra última llamada, porque yo ya estoy en tiempo de descuento. Y yo siempre le digo, pero abuelo, deja de recordarme eso, yo ya lo sé. Me dice, pero es la realidad, hijito. Y me lo dice con una naturalidad casi feliz para cuando ese día llegue. Y él ya tiene el terno con el cual quiere ser enterrado. Él ya tiene incluso un fondo para su entierro separado, porque él dijo de que él no quiere ser carga para ninguna de sus dos hijas y que él ya lo tiene todo separado y ya le ha informado a mi madre y a mi tía dónde está el dinero, cuánto es, cuál es la cuenta y cómo acceder a la cuenta para cubrir sus gastos de entierro, y ha dicho dónde quiere que lo entierre. El Señor está preparado para ese gran día. Obviamente es triste pensar en eso, para mí es triste pensar en eso. Me resulta casi admirable lo preparado y mentalizado que Él está para ese día, y cuando me pongo a pensar, la conclusión que siempre me queda, por más que para mí sea doloroso y me deje un sinsabor la idea de que Él ya no esté, Él me lo cuenta feliz, desde la perspectiva de, independientemente de lo que hice bien, hice mal, siento que cumplí, ya terminé lo que tenía que hacer, ya mis hijas crecieron, ya hicieron lo que tenían que hacer, ya disfruté de mis nietos, ya disfruté de ver a mis nietos casarse. Bueno, yo en mi caso, ¿no? O sea, mi abuelo solo tiene 2 nietos, yo y mi hermano, mi tía nunca tuvo hijos. Y ahora en lo que me insiste es en cuándo va a tener bisnietos, ¿no? Le digo, bueno, abuelo, ya veremos. Yo estoy orando por ti, le digo, por tu salud, para que Dios te mantenga así de vivo como estás, para poder gozar de eso. Y eso es como Él enfrenta la realidad, y es, como digo, para mí triste, pero a la vez inspirador, porque yo no me estoy relacionando con este aspecto de la vida de la misma forma que Él. Sin embargo, como digo, para nuestra sociedad es un tabú, pero cuando vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios no le huye a la muerte, más bien todo lo contrario, la enfrenta. La Escritura nos enseña que la muerte no fue parte del diseño original, sino que fue una consecuencia del pecado del hombre, fue una intrusión en la historia de la humanidad, resultado de la ruptura que el hombre tuvo con Dios. Porque dice la palabra de Dios que la muerte es la consecuencia del pecado, y el pecado fue introducido por el hombre, pero no era el plan de Dios. Sin embargo, podemos ver cómo la Biblia trae una solución. Y el objetivo de esta serie es contestar a la pregunta, ¿qué enseña la Biblia con respecto a cómo morir, pero cómo morir bien?
Eso es lo que replantea esta serie y el objetivo que queremos alcanzar a través de estas enseñanzas. La palabra también nos muestra que Dios tiene la última palabra. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Cuántos lo pueden creer? Por eso en Juan 11 vemos que Jesús, definitivamente compungido de dolor y de ver el dolor de otros, como nuestro buen Dios, empatizó con las hermanas de Lázaro y lloró. Jesús lloró cuando vio el dolor de las personas que habían perdido a alguien que él también amaba. Sin embargo, él demostró que la muerte, llorando, era una realidad dolorosa, sí, pero que él era el Señor y que él tenía la última palabra. Por eso llamó a Lázaro de la tumba y Lázaro volvió a la vida, revelando que la muerte no tiene una victoria definitiva sobre nosotros. El creyente muere, pero no como quien no tiene esperanza. Porque sabemos que cuando nosotros dejemos de tener este tiempo mortal, es cuando recién comienza nuestra vida. Nuestra verdadera vida en Cristo, la cual solamente Él nos puede dar. Como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es aún mejor, dice una versión. O la Reina Valera dice: el morir es ganancia. Porque esa es nuestra realidad espiritual. Se supone que en esto creemos. Se supone de que esta es nuestra convicción. Por eso la muerte, en teoría, no debería afectarnos. No debería afectarnos como al resto de personas que no tienen una esperanza, que no conocieron a Cristo, puedan tener. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y esta pregunta no te la hago yo, te la hace el Señor. Es Biblia. Así aparece. Jesús pregunta esto: ¿crees esto? ¿Eres capaz de creer de que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá? Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Porque esta pregunta sigue vigente hoy. Nuestro Señor Jesucristo nos la sigue haciendo a todos nosotros hoy. Todos moriremos, pero no todos estaremos preparados para ese momento, tristemente. Y la idea es que lo podamos estar. Porque la verdadera pregunta no es cuánto viviremos. Yo sé de que a todos nos encantaría saber eso. La pregunta es cómo llegaremos al final. Esa es la pregunta que nos debería importar y para cuya respuesta nos tenemos que preparar. Jesús contó la parábola del rico insensato en Lucas 12. Te voy a leer los versículos 20 y 21. Que le terminó diciendo a este rico insensato: pero Dios le dijo: necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Este hombre era un hombre exitoso, tenía abundantes cosechas, grandes planes para el futuro, una gran herencia para dejar. Sin embargo, Dios le dijo: eres un necio. ¿Por qué? Vas a morir esta misma noche porque te has preocupado de amontonar riquezas, pero has descuidado tu relación conmigo. El problema no es poseer bienes, sino vivir como si la relación con Dios pudiera esperar. Tú y yo no sabemos cuándo esta vida va a terminar. Esta parábola es una advertencia sobre la fugacidad de la vida, amados, y la importancia de ser rico, pero para con Dios. De entender que la mayor riqueza es tener una relación viva con nuestro Señor. Es decir, priorizar lo espiritual sobre lo material siempre, pues las riquezas terrenales no tienen valor al momento de la muerte.
¿Qué nos vamos a llevar a esa vida? Nada. Todo lo vamos a dejar. Y no tenemos ninguna garantía cómo aquellos que lo van a heredar lo van a administrar. Obviamente es bíblico dejar herencia, no me malinterpreten. La pregunta es, ¿qué herencia? ¿A qué le estamos dando mayor peso? Por eso inmediatamente después Jesús dirige la mirada a sus discípulos y les termina diciendo los famosos versículos que todos conocemos y que son justamente después de esto que acabamos de leer. Luego, dirigiéndose a sus discípulos, dijo: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. Si tendrán suficiente alimento para comer o suficiente ropa para vestirse, pues la vida es más que la comida y el cuerpo es más que la ropa. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesiten. Y más adelante dice: así que no se preocupe, pequeño rebaño, pues al Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. Hay un fracaso en la vida que usted y yo podemos llegar a tener, pero que no necesariamente es el final. ¿A qué me refiero con esto? Les quiero hablar de un personaje en el cual podemos ver esta idea. Y es que uno de los mayores miedos que usted y yo podamos enfrentar mientras estamos vivos es el miedo a fracasar. Nadie quiere fracasar. ¿Quién quiere fracasar? ¿Alguien quiere fracasar? Nadie quiere fracasar. Nadie quiere ser un fracasado en ningún área de la vida. Tememos fracasar. Es más, nos limitamos muchas veces a tomar decisiones justamente por el miedo a tomarlas y fracasar, porque es un miedo real. Sin embargo, podemos encontrar un personaje en la Biblia. Ese personaje se llama Juan Marcos. Y ustedes dirán, ¿quién es Juan Marcos? Posiblemente lo conozcan mejor como Marcos el Evangelista, aquel que escribió el Evangelio de Marcos. No sé si sabían, se llama Juan Marcos. Él es el autor, como digo, del Evangelio. Y también fue compañero de Pablo y de Bernabé. También dicen de que fue primo de Bernabé, y que fue quien los acompañó en los viajes misioneros de la iglesia primitiva. Su historia, amados, demuestra de que Dios no define nuestra vida por nuestros peores momentos. El salmista incluso oró: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Por qué? Porque el tiempo humano se mide por el final, no por instantes. Un capítulo malo no arruina el libro si el autor de ese libro sigue escribiendo. Por eso la palabra de Dios también dice: 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿Por qué te digo esto? Porque si podemos ver la historia de Marcos, Marcos no solamente escribe el Evangelio de Marcos, sino que luego aparece en el libro de Hechos de los Apóstoles, donde vemos que justamente hizo esta serie de viajes. Y en Hechos 13:13 vemos que Juan Marcos abandonó el viaje al cual iba a ir de misionero en Perge. Más adelante podemos ver también que Pablo incluso se negó a llevarlo nuevamente porque consideraba de que él había abandonado la obra de Dios. Parecía una historia marcada por el fracaso, pero los años pasaron y al final de su vida Pablo termina escribiendo en 2 de Timoteo: toma a Marcos y tráele contigo, porque me será útil para el ministerio. Aquel que un día fue descartado terminó siendo útil para el ministerio nuevamente. Hasta tal punto que la tradición nos muestra de que él fue el que escribió el Evangelio de Marcos, recopiló los hechos de cuando Jesús estuvo entre nosotros, fundó la iglesia de Alejandría y fue mártir de Cristo. Entregó su vida por su fe. La lección es clara, amados. Dios aún puede escribir un final diferente de tu vida. Yo no sé si te han descartado, yo no sé si te sientes rechazado por causa de las decisiones que has tomado, pero tienes que saber de que aún no es el final.
Tener éxito en la muerte no significa haber vivido sin tropiezos, sino terminar la carrera permaneciendo fiel a Cristo. Eso es tener éxito en tu muerte. Lo segundo en lo que quiero profundizar hoy, también a través de la vida de un personaje que encontramos en la Biblia, es sobre la gracia de tener miedo. ¿A qué me refiero con esto? Podemos ver en la vida de Silas, otro personaje del Nuevo Testamento, cómo el miedo se transformó en alabanza. Silas nos muestra la palabra de Dios, que fue azotado con varas, encadenado, incluso le pusieron cepos en los pies y no tenía certeza de salir de ese momento, de esa cárcel, de ese lugar donde fue apresado, donde fue azotado, la verdad. Sin embargo, a la hora más oscura, él escogió hacer algo. Escogió adorar a Dios. Nos relata la palabra del Señor. Hasta tal punto que Pedro más adelante en sus cartas lo llama hermano fiel. Lo podemos ver en la palabra de Dios. Hechos 16 dice: los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hemos omitido varios versículos por un tema de tiempo, pero lo que pasó entre el deseo del carcelero querer entregar su vida a Cristo y la alabanza de Pablo y Silas fue que hubo un terremoto que describe la palabra de Dios, que fue tan bravo que abrió las puertas de la cárcel y ellos podían escapar. Sin embargo, ellos decidieron permanecer y el carcelero decidió entregar su vida a Cristo. Silas no escribió ningún libro como hizo Marcos. Silas no fundó ninguna escuela, no fundó ninguna iglesia. Él no tiene una ciudad que lleve su nombre, pero estuvo en todo momento donde Dios lo necesitó. Estuvo cuando Pablo cantaba en la cárcel, Silas estuvo cantando con él. Cuando Pedro necesitaba a alguien que pudiera poner palabras a lo que quería decir, Silas tomó la pluma y escribió y ayudó a Pedro a escribir sus cartas. Cuando la iglesia necesitaba a alguien que hiciese de puente entre Jerusalén y los gentiles, Silas fue ese puente. Hasta tal punto que terminó muriendo incluso por ser ese puente, según nos describe la palabra. En medio del dolor de la vida, Silas decidió adorar a su Dios. Su alabanza no nació de una situación de comodidad, sino del sufrimiento. Él decidió cantarle a su Dios cuando las circunstancias que estaba experimentando invitaban a la desesperación. Amados, vivimos una vida donde queremos que nada nos duela, donde buscamos evitar el sufrimiento a toda costa. Nuestro mundo promete eliminar toda molestia, todo dolor, todo miedo. Y cuanto más nos protegemos de todo esto, más nos derrumba cualquier cosa que pudiera perjudicar esa seguridad que hemos intentado construir. Por eso la pregunta para nosotros hoy es: ¿qué pasa cuando el dolor llega a medianoche? Sin aviso, sin que lo esperásemos. ¿Cuál es nuestra reacción? Porque el miedo bien recibido despierta el letargo de la comodidad. Séneca, un filósofo romano, decía: quien vive protegido de toda corriente de aire, un soplo de brisa lo pone en peligro. La palabra de Dios, sin embargo, en Isaías nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amados, Dios no promete una vida sin temor, pero sí su presencia en medio de él. Él dijo de que Él no nos va a abandonar.
Y hoy vivimos en un mundo donde busca darnos felicidad a través incluso de diferentes medios. Si quieres serotonina, come plátanos. Si quieres más endorfinas, come chocolate. Si quieres más dopamina, haz ejercicio. Y reducimos la felicidad, el bienestar, incluso la bioquímica. Buscamos suavizar, como vimos, la realidad de la muerte que nos espera a todos. Ya no lo llamamos muerte, le ponemos cualquier otro nombre. Pero amados, una cultura que no nombra el dolor honestamente, tampoco nombra la esperanza. Y ese es el problema. Ese es el problema. Porque la esperanza cristiana no consiste en negar el sufrimiento, el cual es inevitable, sino saber que Cristo venció a la muerte y que nuestra vida solamente está segura en Él, en nuestro Señor Jesucristo. Amados, una noche en la cárcel de Filipos. Esta historia termina donde comenzó, con la posibilidad de enfrentar la muerte. Pablo y Silas estaban muy heridos, habían sido azotados, encarcelados, con sus pies puestos en cepos, pero a medianoche, en medio del dolor, en vez de quejarse, en vez de perder la esperanza, decidieron orar y cantar a su Dios. Fue en ese momento donde Dios sacudió la tierra y las puertas de las celdas de la cárcel se abrieron. Y el carcelero que les había ocasionado ese sufrimiento, que los había llevado a estar al lugar en el que estaban, llevarlos al punto de perder la esperanza, les pregunta: señores, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Ellos respondieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuento corto, aquella noche el carcelero y toda su familia entregaron su vida a Cristo y fueron bautizados. Lo que parecía una situación de derrota y muerte para Pablo y Silas, nuevamente terminó siendo un momento donde la vida se manifestó por medio de Cristo, salvando una familia. Por eso, amados, ¿cuál es tu cárcel de Filipos hoy? ¿Es un diagnóstico? ¿Es una espera de un proceso? ¿Es tu cuerpo que ya no responde de la misma manera? ¿Cuál es tu cárcel? ¿Vas a seguir buscando anestesia para la medianoche? ¿O vas a decidir entregarle tu vida en oración y alabanza a tu Dios? Porque la palabra de Dios nos muestra que tenemos estas dos opciones. Tener éxito en la muerte no consiste en evitarla, porque no podemos. Tampoco consiste en acumular riquezas. Tampoco en vivir sin fracasos o sin miedo. Consiste en llegar al final siendo ricos para con Dios, sabiendo que tenemos y hemos tenido una relación con Él, levantándonos cuando caemos y permaneciendo fieles aún en nuestras noches más oscuras. Eso es prepararnos para tener éxito en nuestra muerte, vivir esta realidad. Porque sí, el ser humano, producto del pecado, fue programado para morir. Pero quien ha puesto su fe en Jesucristo sabe que la muerte no tiene la última palabra en esta vida. Solo Cristo es el camino, solo Él es la verdad y solamente Él es la vida. Por eso una vida entregada a Él jamás será una vida perdida. Jamás. Y esa es nuestra mayor esperanza. Porque se supone que la mayor limitación del hombre
es la muerte, y sin embargo, para nosotros ya no es un problema. Porque sabemos que después viene algo incluso aún mejor. Yo quiero invitarte a cerrar tus ojos y ponerte de pie. La pregunta es, ¿cómo quieres llegar a ese gran día? Yo no sé si tú hoy te identificas con el joven rico insensato. No sé si te identificas con Juan Marcos o con Silas. No sé si solamente estás construyendo un futuro y descuidando tu relación con Dios. Que has llenado tus graneros, pero en el transcurso has perdido tu alma. Tampoco sé si en algún momento fuiste decepcionado, abandonado, rechazado y te rendiste, fallaste, pecaste y te autodescalificaste quizás. Pero yo quiero hoy decirte de que hay un Dios, de que Él sigue escribiendo tu historia. Que ese fracaso no define tu final. O quizás te sientes como Silas, como hemos visto, que estás apresado, estás enfrentando miedo, enfermedad, y que esa oración que le has hecho a tu Dios aún no ha tenido respuesta. Y tampoco puedo decirte cuándo la tendrá. Yo no te puedo garantizar eso. Pero si hoy Dios nos invita y nos recuerda a hacer lo que Pablo y Silas hicieron, transformar el miedo en adoración y hacerlo hasta que las puertas de la cárcel se abran. Porque una vida exitosa no es la que evita el dolor, es la que permanece fiel hasta el final. Porque yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y tu Dios te está preguntando, ¿crees esto? Cierra tus ojos. Padre Celestial, venimos delante de ti en esta mañana. Padre, hoy reconocemos que nuestra vida está en tus manos. Gracias porque tu palabra nos enseña, Padre, a no temer a la muerte, sino a prepararnos para ella viviendo para Cristo. Gracias por darnos esperanza y perdónanos, Padre, cuando hemos vivido como el rico insensato, ocupados en tantas cosas que nos depara la vida, buscando acumular riquezas, éxito, fama, posición, pero descuidando nuestra relación contigo. Padre Santo, en esta mañana perdónanos cuando hemos abandonado el llamado y hemos permitido que nuestros fracasos terminen definiendo nuestro futuro, cuando en verdad tú sigues escribiendo nuestra historia. Y que mientras estemos aquí todavía podemos ponernos a cuentas contigo. Por eso gracias Padre en esta mañana por tu gracia, que como vemos y como decimos sigue escribiendo nuestra historia. Te pedimos, Señor, por quienes hoy se sienten, Padre, como Silas. Te pido, Padre, por mis hermanos que quizás están atravesando esa cárcel, esa enfermedad, esa pérdida, esa larga espera, esa oración que todavía no has contestado. Espíritu Santo, dales fuerza en esta mañana, te lo pido, para que puedan adorarte en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de su noche más oscura, Padre Santo. Renueva sus fuerzas y
que descubran que tu presencia vale más que cualquier circunstancia. Y que aun cuando no entendemos quizás el camino, cuando no conocemos el futuro, podamos descansar en saber que tú eres fiel, que tú no nos has abandonado. Señor, ayúdanos a vivir buscando primero tu reino y asegurarnos de tener éxito en nuestra muerte de esa manera. Ayúdanos, ayuda a mis hermanos. En tu nombre oramos, Cristo Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo, al único que venció la muerte y gracias a quien tenemos esperanza, gracias a quien tenemos un futuro y sabemos que ni la muerte nos puede limitar para tener una vida de éxito y no conforme a los estándares de esta tierra, sino conforme a la propuesta de Dios, que es poder vivir una eternidad con Él. ¿Lo crees? Entonces adoremos a nuestro Señor. Vamos a exaltarlo con nuestros labios, con nuestros corazones, pensamientos, como dice su palabra, con nuestros bienes. Si queremos hacerlo así, es totalmente voluntario, pero exaltemos a aquel que nos da esperanza. Amén.